mi aproximación se dio sobre todo en clave más, originalmente más de historia de la filosofía y después me fui adentrando más. A mí me llamó mucho la atención la reflexión de los mendicantes en general y de Santo Tomás en particular sobre la vida económica de los burgos medievales. Desde el punto de vista de los historiadores del pensamiento económico, el siglo XIII es un siglo que ha tomado especial atención, es decir, desde los trabajos de Schumpeter en adelante, primero con la segunda escolástica y después fueron yendo hacia la escolástica, la realidad económica que se vivía en ese periodo fue muy floreciente, muy rara y obligó a repensar muchos conceptos. Las órdenes mendicantes, por su característica de vivir más cerca del trabajo cotidiano de la gente, mucho más que en monasterios, les permitió tener una experiencia directa de esta realidad. Así que mi acercamiento fue sobre todo al pensamiento que tuvieron. Primero me acerqué en general a los mendicantes y después, digamos, por el peso específico que tiene Santo Tomás dentro de los dominicos y dentro del siglo XIII, y además por su propio peso en sí mismo, me empecé a dedicar con más atención a la cuestión. Supone estudiar las obras de Santo Tomás desde una perspectiva que uno entiende que no es la usual. Con esto no se pretende desacreditar estudios más de antropología o de ética, que son muy válidos y yo, digamos, los leo y los uso mucho, y que todo el que se dedica a filosofía de la economía les presta atención, pero supone tener en cuenta además cierta realidad experiencial o concreta que se vivía en el siglo XIII y de la cual Santo Tomás no es ajeno. De hecho, los ejemplos que pone son siempre muy concretos y cuando uno los contrasta con cuestiones más de historia ve que son ejemplos muy cotidianos de lo que llamábamos la ciudad medieval. La primera aproximación en los textos es en la cuestión 77 de la segunda. Allí, digamos, está, uno podría decir, el corazón del pensamiento de Santo Tomás. Pero después, cuando uno va avanzando en distintas obras, en las cuestiones sobre el mal, incluso en el comentario de las sentencias, y en general en muchas obras, uno lo que va encontrando muchas veces, sobre todo en las objeciones y en las respuestas, ¿no?, es que el mundo económico le representa a Santo Tomás muchas veces un punto a tener en cuenta al momento de tratar cuestiones más abstractas. Al hablar sobre el conocimiento, sobre la justicia, sobre la caridad, etc., Santo Tomás ve que el mundo económico requiere como una especial atención. Entonces, en estos pequeños detalles, en estas pequeñas objeciones, uno va como completando aquello que está tratado especialmente en esa cuestión, ¿no? Es un pensamiento a armar, o una filosofía a pensar, digamos. Está claro que Santo Tomás es una suma de teología, no una suma de filosofía de la economía. Pero así como es posible pensar un pensamiento de la antropología de Santo Tomás, bueno, yo creo que también es posible pensar una filosofía de la economía de Santo Tomás.